Genial. Bueno, eh, la idea de la clase de hoy es volver un poco sobre lo que vieron con Nico y avanzar sobre todos esos textos que vieron en el chat, que había preguntas de si ya no era que ya habían agotado los textos para leer, ¿no? Pero no, bueno, hay un poco más. Les hago una pregunta. ¿Quedó alguna duda o consulta relativa a lo que vieron en la otra clase con Nico? La idea es recuperar el final de la clase y sobre esa empezar a... No hay problema, Yelen. Y sobre esa empezar a trabajar. Así que les pregunto si alguno o alguna tiene alguna duda o quedó algo colgado. Doy por sentado que no. Espero que hayan por lo menos leído Nula Coactio, porque si no vamos a tener un tema hoy. Pero bien, sí, veo muchas sonrisas, así que no sé si ponerme muy feliz o muy triste. Pero bueno, volvamos. Sobre el final de la clase pasada con Nico, introdujeron, casi sobre los últimos 10 minutos, esta situación vinculada a una idea que empezó a consolidarse para el principio de los 2000, que eran los riesgos procesales, ¿no? Y en ese sentido, los compañeros y las compañeras nombraron dos fallos que son Díaz-Besone y Barbará, ¿no? Hasta ahí veníamos bien. No hubo una discusión muy profunda sobre esto, pero vamos a contextualizar qué son Díaz-Besone y Barbará. Como vieron con Nico, son fallos de tribunales diferentes, uno de la Cámara del Crimen y del otro de la Cámara de Casación, y lo que plantean o lo que ponen en cuestión es, y acá aclaración de los 1000 códigos que nos rigen, dentro del Código Procesal Penal de la Nación, ¿sí? El LEBENE, llamado así, en el 316 y el 317 ustedes van a tener la regulación relativa a la prisión preventiva, ¿sí? Si van a esa regulación y hacen una lectura rápida, sin haber cursado esta materia o sin haber leído algún fallo, se van a dar cuenta que lo que plantea el texto necesariamente son datos o criterios objetivos, ¿sí? Para aplicar o no aplicar la prisión preventiva. Lo que hace es establecer una escala penal. Dice, los delitos hasta 3 años o pasibles de suspensión de juicio a prueba o pena de ejecución condicional podrán, y si lo piensan, si lo leen con mayor detenimiento, si se fijan, lo que dice es que podrán ser escarcelados, no es que lo dice al revés, no es que dice operará prisión preventiva. ¿Vieron cuando dijimos al principio que la libertad es la regla y el principio de inocencia? Bueno, ni tanto. ¿Se acuerdan el capítulo de Los Simpsons que Lisa va a ayudar a Nelson a estudiar y llegan a la casa y le dicen, no, bueno, al final no íbamos a estudiar? Bueno, es más o menos así. Al final no íbamos a respetar el principio de inocencia y el código lo plantea bien porque establece que lo que va a proceder es la exención o la excarcelación. Entonces, la norma, el texto legal puntualmente establece criterios cuantificables del monto de la pena en expectativa para otorgar o no otorgar la libertad, o diciéndolo al revés correctamente, para poner o no poner en vigencia una medida de restricción como la prisión preventiva. Acá les quiero decir, ¿saben cuántas personas están en prisión preventiva y cuántas cumplen condena en Argentina, más o menos? Digo, de la población carcelaria. Es casi un 80% los que están con prisión preventiva. Sí. O sea que hay más condenados sin sentencia que, ¿no? Como que es al revés todo. Condenados sin sentencia, solo te lo acepto si vos decís que la preventiva es como una condena anticipada porque leíste el texto de Sergi muy bien, y entonces decís, si no es condenado con sentencia. Pero bueno, vamos a entender que para estar condenado tiene que haber una sentencia que puede estar o no firme, que eso es otra clase, que es ejecución y firmeza de la sentencia, pero entendiendo lo que quisiste decir o reentendiéndolo, sí. Es exactamente. Es eso que estaba diciendo, sí, condenado sin sentencia. Condenado sin sentencia, es decir, preventivos, por ponerle un término, es arriba del 78% de los que y las que están detenidos y detenidas. Y esto es particular porque las discusiones que plantearon Barbará y Díaz-Besone fueron empezar a dejar el análisis con base a los montos de la pena y incorporar al ámbito de la discusión de la regla del 316 y el 317
aquello previsto en el 280 del Código Levene, que establece la libertad del proceso, y aquello establecido en el 319. Y empezar a pensar que aquello que en realidad sostiene o puede sostener, que es a la resolución que llegan Barbará y Díaz Besones, los riesgos procesales, son dos tipos de ideas o dos tipos de conceptos que le dan fundamento. Que uno es el peligro de fuga, es decir, la imposibilidad de aplicar el derecho penal material, y el segundo es el entorpecimiento de la investigación. Es decir, que yo destruya prueba, o haga alguna macana, o tensione algún testigo para que las cosas no ocurran. Bien, esta idea de los riesgos procesales se consolidó, ¿sí? Para la primer parte del 2000. Y empezó a establecerse que la lectura del 317 y el 316 no podía ser únicamente con base al monto de pena, sino que tenía que dar cuenta de estos riesgos procesales. Ahora bien, yo les hago una pregunta y esto es, creo que la idea fuerte de la clase o el punto central de la clase. Con Nico vieron que la medida tiene que ser proporcional en el texto de nula coactio al fin perseguido. Es decir, si yo quiero llevar a cabo una acción, esa acción que restrinja un derecho tiene que ser limitada en el tiempo, racional, legítima, legal, por el órgano competente y que restrinja la menor cantidad de derechos. Hasta eso estábamos. Ahora bien, yo les hago una pregunta. En eso estamos todos de acuerdo. Digo, si yo quiero, si yo supongo que alguien se va a fugar, ¿sí? Digo, bueno, se va a fugar, hay un riesgo procesal que se fugue y el juicio o la audiencia de debate va a ser en 3 meses, pediré una preventiva por 3 meses, ¿no? Hasta tanto llegue la audiencia de debate, porque el plazo o el monto o el tiempo para determinarlo habíamos visto que era algo considerable. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuál es un riesgo procesal? Porque entorpecimiento de la investigación o peligro de fuga están, ¿no? Y esos están en el código y no hay duda. Ahora yo les quiero preguntar, porque estas son 2 palabras, bueno, son más de 2 palabras, pero digo, son como dos significantes. Peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. La idea de esta clase es, bueno, cuando hablamos de esto, ¿qué hay adentro? Digo, ¿cómo ustedes definirían qué indicio o qué dato objetivo de la realidad les permitiría sostener, no voy a decir más allá de toda duda razonable, porque eso es para la etapa de debate, pero sí con algún tipo de intensidad, porque piensen que yo tenía una foto, se las voy a mostrar, por ahí se ve horrible, para cuando las clases eran presenciales, que es, no sé si se ve, ahí se ve, bueno, es meter a alguien en nuestro país a un lugar así. No sé si lo ven, es una cárcel de mujeres, ¿sí? Entonces, bueno, para meter a alguien en un lugar así, ¿no? Para que viva así, y esto es bastante en todo el continente, perdonen que es blanco y negro, pero era para el aula y era más fácil, ¿sí? Les digo, bueno, ¿qué tipo de intensidad de la certeza ustedes van a pedir para meter a alguien en un lugar así? ¿No? Inocente. Esto es importante. Yo le digo, bueno, ¿cuándo va a haber un riesgo procesal suficiente o qué es un indicador de riesgo procesal para mandar a alguien a un lugar así? Profe, Sí. no, o sea que en el texto dice, por así decirlo, que debería ser el arraigo uno de los elementos, si no me equivoco. Eso es para Bien. no Para, darle prisión. Pero sí, para mí un peligro procesal podría ser que amenace testigos, por ejemplo. Bien. Sí, hay varias cuestiones que, por lo menos los fallos hablan sobre el tema del arraigambre, como decía el compañero, de si puede estar o no estar vinculado o tiene una familia o algo así. sí, brinda Y datos. el tema de, en la parte del fallo de Vudú, que habla sobre que me pareció muy, muy gracioso, por así decirlo, que decía que la justificación era que porque
tenía una influencia de poder, como había sido vicepresidente, tenía como una especie de poder e influencia y podía llegar a entorpecer el proceso porque podía manipular, o como que era una persona con mucho poder. Bien, Entonces, bien, para mí son criterios como subjetivos del autor, o del imputado. bien, Bueno, no del autor, pero del imputado. creo que el Imputado. desafío de esta clase, igual dijeron como cosas diferentes. Una es Sí. el arraigo, para que Sí. no se fugue, ¿no? Para que no evite, y la otra es, que alguien dijo, creo que es Fernando, que apriete testigos. Vamos primero al arraigo. Bien, ¿qué es arraigo? Porque todos me digo, definamos un concepto con otro concepto, ¿no? Si les gusta filosofía, bueno, Deleuze y Guattari les van a proponer en qué es la filosofía como una especie de campo para definir un concepto, pero no lo veo muy permeable a los tribunales federales, a Deleuze y Guattari, menos esta discusión, así que vamos a nuestra discusión. ¿Qué es? Me dicen, bueno, Una arraigo. pregunta. Sí, que tenga arraigo. Sí, Eugenio. Puede ser que antes de empezar a analizar todos estos criterios, es como muy importante tener indicios fuertes respecto a la culpabilidad. O sea, como primera medida para que proceda la prisión preventiva, tiene que haber Bien. mucha prueba y después empezar a ver todas estas cuestiones. Bien, como vimos la clase pasada con Nico, o como vienen viendo, que vieron la clase de Blanc de procesamiento, para que se dicte la prisión preventiva tiene que haber prueba, tiene que haber operado la indagatoria sobre el imputado, tiene que estar procesado, y ese procesamiento tiene que ser con prisión preventiva. Es decir, tenemos que tener una base fáctica de pruebas que nos permitan sostener que hay cierto grado de verosimilitud en la petición y que, bueno, esta persona está involucrada en el proceso. Ahora, con relación a eso, creo que lo que decía Eugenio tiene que ver con, yo no puedo detener para investigar, sino que tengo que investigar y tener prueba para detener. Como tampoco puedo llamar a declaración indagatoria a alguien si no tengo mucha prueba solamente para ver qué tiene para decir, ¿no? Tengo que decir, bueno, sustancio una investigación, cuando tengo cierto nivel de certeza de su participación, le vengo a decir, bueno, defiéndase sobre este nivel de certeza, a ver si lo puede desvirtuar o no, para ver si lo proceso, lo sobreseo o dicto la falta de mérito. Y en este caso, si la prueba que me falta, o yo supongo que usted se va a fugar, dicto una medida de coerción, en este caso estamos viendo hoy la más gravosa, que es la prisión preventiva. Ahora, con relación a esta idea de que se fugue y al arraigo, ¿qué es tener arraigo? Y yo les digo, bueno, defínanme si ustedes tienen o no arraigo. ¿Con base en qué le darían fundamento al arraigo? ¿Estar sujeto a algo? Sujeción al hogar. Claro, un trabajo. No solo el hogar, familia. Familia. Una situación del imputado que lo retiene o evita que se fugue, algo que lo arraigue. Algo que me es un detenga oxímoron fugarme decir podría eso, ser. pero Tener que lo hijos menores a retenga. cargo, por ejemplo. Que Claro. me retenga tipo una pierna rota, o sea, que no me permite caminar No, rápido. O sea, algo podría ser. que lo Familia. retenga dentro del país. Bueno, ahí, Tener ahí propiedades en opción. el país, ponele. Suele ser. Tener Una familia propiedades. que sea, no sé, que tenga una familia, que sea cabeza de familia, que tenga, no sé, parientes enfermos, no sé. Bien. Ustedes cursaron comercial, ¿no? Sí. Sí, me están describiendo al buen padre de familia, el concepto más terrorífico del derecho civil, ¿no? Todos, que tenga Dije plata, que cabeza de sea familia. propietario, que tenga hijos o hijas, que hable español y que, imagínense que soy soltero, odio a mis padres porque fui mucho a terapia, no tengo arraigo porque me gusta viajar y tengo dinero, me dan así, no tiene arraigo, adentro. Y pero tenés un También- trabajo fijo, ¿o no? Claro, No, también. renuncio, me hinché del Poder Judicial, renuncio. Yo no, váyanse, con mis ahorros vivo 2 años. Bueno, renuncio. Y bueno, Entonces, También me lo que dictan, dice, estoy frito. Sí, que no sé también quién lo está que hablando, dice perdón. si brinda elementos, si cuando en el proceso se le pide datos, si brinda elementos correctos, si colabora como con la investigación. Se decía en una parte del texto. Sí, habla sobre que no entre en acto de rebeldía, que se haya presentado, como que tengas intención de aparecer en el proceso, no es que no aparece, te llamaron en Eso la no es no arraigo. fuiste. No digo que Sobre sea arraigo, no, pero como que son sobre otros elementos además. ese podría tener más que ver con no entorpecer la investigación, ¿no? Esto de, igual ahí me parece que es interesante que pensemos algo, que
yo una vez lo estaba charlando con una compañera que trabaja en un juzgado de instrucción, que no voy a decir cuál, y me dice, no, bueno, que no falsee los datos. Una cosa es sustraerse del proceso, digo, que el juzgado me llame y yo me haga el gil o la gila y me escape y no vaya y no me presente y todo. Otra es que colaborar con el juez o con el fiscal. Digo, ¿dónde está la obligación del imputado a colaborar? No colaboró con el tribunal, que tengo que ir a espontáneamente volverme como los fallos de requisa. Me vuelvo espontáneo y le cuento dónde está la droga, el coso con quiénes son mis cómplices, le doy el celular y le paso el Instagram de todos. Y si no hago Pero eso es un riesgo una procesal. pregunta, No, eso porque de después se tiene que colaboración, prueba. eso de colaboración Vamos con el a- juez, sí. ¿no va en contra del principio de inocencia? Yo no colaboraría, le soy sincero. No va contra me preocupa más contra el principio de defensa. Sí, si vos no sos un buen samaritano, está todas esas ideas, ¿no? Buen padre de familia, buen samaritano, buen colaborador judicial en tu propia investigación, sos un escapista. Te vas a escapar, ¿no? Me da la presunción de que se va a escapar. Juan, ¿qué ibas a decir? Perdón. Que no veo incongruencia ahí, porque no es una cuestión de prueba. Uno tiene la obligación de estar a derecho. Como parte de esa obligación de estar a derecho, incluye también dar ciertos datos verdaderos, o no sé si obligación, porque si no los das, no te va a generar un perjuicio en términos penales si te conviene más un delito penal. Pero sí tu Pero me dan obligación. preventiva. Si no le doy los datos, me dicen que es como entorpecer. Y eso es un indicio para la preventiva. Pero sumado a otras circunstancias, puede ayudar. Para mí es un indicio objetivo que cuando te pregunten en tu domicilio, ¿es uno falso o no quieras aportarlo? Porque yo después, ¿con qué elementos me valgo yo después para saber si vos te vas a cumplir una pena o te vas a sujetar al proceso? Que ahí sí hay una obligación del imputado de estar a derecho, ¿no? Yo les podría decir que la idea es que el Estado tiene que revertir la presunción de que yo no voy a estar a derecho, no que yo tengo una obligación de estar a derecho. Puede ser que yo tenga una obligación de estar a derecho, pero es el Estado el responsable de decir que no lo voy a hacer. Y demostrar que no tener domicilio. Supongamos que, porque todo eso además está, y ahí sí me gusta, de Deleuze y Guattari, se los voy a mostrar el libro, porque ya antes que lo nombré, este libro es muy bueno, se llama ¿Qué es la filosofía?, que habla de la definición de conceptos. Lo que les quería decir es, entonces, si yo no soy un estudiante universitario o una estudiante universitaria, vivo en un barrio donde tiene numeración la calle, ¿no? Porque una cosa es decir Paraguay, Arévalo, y otra cosa es decir Manzana 15, pasillo 3, timbre 5, ¿no? Que no hay manera de ir a verificarlo. No tengo familia, porque nunca pude porque mis padres me abandonaron. No tengo relaciones, porque no establezco vínculos con la gente. Y no tengo un trabajo estable, porque no tengo un trabajo estable y hago changas, tengo que estar preventivo. Me voy a fugar. Porque todos los indicadores que fui... Sí. Ay, no, Elina. iba a contar algo en relación a eso, que en uno de los textos hablaba de que también, como tocaba en específico estos casos en los que, por ejemplo, son situaciones personas en situación de calle, y que se podía poner un deber de comparecencia ante determinado tiempo en el tribunal como para suplir la falta de domicilio, y que el hecho de que no tenga un domicilio constatado no implique que no tenga un arraigo. Claro, Bien. en ese caso ponen una caución juratoria, una caución real, ¿no? Como que hay que hacer otro análisis, no es que hay eso de, bueno, si tu vida es un despelote, no te vamos a dar preventiva, porque nada, hayan condicido con todos los criterios que vos dijiste. Como que hay un análisis un poquito más de la realidad del imputado, me parece, o de la imputada. O debería haberlo. No sé, que debería haberlo, comparto, no sé si ocurre tan así. Lo que quería pensar un poco sobre este tema vinculado a que no se sustraiga del proceso, es que en realidad todas las cosas que se nos vienen a la cabeza es que no sea pobre, en gran parte, o que no esté en situación de calle, o que tenga una estructura redes de contención. Porque lo que decía Nicolás es verdad. El texto de Brusone, Nulla Coactio, que habla de la progresividad de las medidas, y ahora nos vamos a meter con el nuevo código, habla de imponer la menos gravosa. Digo, si llegué a la preventiva, porque todas las anteriores fracasaron. No es que yo puedo arrancar en la preventiva, ¿no? Arranco en quinta, 120 y salgo. No.
tengo que ir viendo. Pero si al momento de analizar la preventiva, cuando les hablo de un riesgo procesal, el problema es que tras este riesgo procesal se esconden un montón de otras valoraciones que no están en el código que le dan sustento a la idea de riesgo procesal. Si ustedes van, y acá voy a hacerles un pequeño parate, el nuevo Código Procesal Penal Federal incorpora como regla para establecer la prisión preventiva, más allá de que en otra clase veremos, en la del Código Procesal Penal Federal, que hay unos deslices en algunas otras partes del código relativas al monto de la pena, pero en la parte de medidas cautelares no está esto, dice exactamente que solo va a operar la prisión preventiva luego de haber hecho un análisis de un montón de medidas menos gravosas y habiendo descartado las anteriores. Y para eso nombra puntualmente los riesgos procesales, peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación, y da un decálogo o una serie de situaciones que generan indicios de riesgo procesal. Habla del arraigo, habla de la familia, habla del domicilio, habla de un montón de cuestiones, pero lo dice no de forma taxativa. No es que si yo no tengo estos tildes, tengo que estar preventivo, sino que lo dice de manera orientativa. El problema es cómo hacemos para definir esto. Para definir riesgo procesal. Sí. Otra justificación podría ser que en caso de que recaiga una condena que sea de efectivo cumplimiento, se justifica en ese sentido la prisión preventiva. Vos decís, Francisco, que... No sé, digo, por ser un tipo que tiene antecedentes, que sabes que está en libertad, que sabes que si recae una condena, esa tiene que ser de efectivo cumplimiento, no creo que el tipo se presente al tribunal y diga, che, vengo a cumplir la condena. Creo que por ese lado se justificaría, en cierto modo, la prisión preventiva. Bien, ese es uno de los argumentos que está atrás del 316 cuando habla de los montos de pena. Dice, más de 3 años que no va a ser de ejecución condicional o la posibilidad de una suspensión de juicio a prueba, seguramente esta persona se vaya a escapar porque de aplicarle condena, la condena va a ser efectiva, ¿no? Y nadie quiere ir a la cárcel, eso estamos seguros. Nadie quiere ir a la cárcel. No hay chance. O sea, con esas fotos no es Suiza. Nadie quiere ir a la cárcel, ¿no? Entonces, bien, lo que dice Francisco es, bueno, yo creo, o según lo que entendí, que puede haber un argumento de que el monto de pena, que es lo que Díaz Besone y Barbará vienen a poner en crisis, sea un indicador. Es decir, si a mí me esperan 50 años de prisión, ¿se escapan o no se escapan? Lo que les dice los riesgos procesales, o el nuevo Código Procesal Penal Federal, y la doctrina sentada por Díaz Besone y Barbará, que es la que recepta el código en su redacción, es, no, bueno, tienen que demostrar, con un argumento diferente al monto o la escala de pena, que se va a escapar. El problema es este. Todos y todas dijimos cosas diferentes para establecer el riesgo procesal. Por lo menos de fuga. Y de entorpecimiento de la investigación, ¿cuál les gusta más? Digo, ¿cuándo ustedes dirían que, bueno, este tipa va a entorpecer la investigación? Y las presuntas amenazas a las víctimas, ponele, o a los testigos. Sí. Bien. Bueno, soborno en realidad, el tema de patrimonio no tiene que ver con entorpecimiento, o sí, no sé. Porque puede tener un patrimonio muy grande y lo metes en preventiva, pero el patrimonio lo sigue teniendo. O sea, puede seguir usándolo. E inclusive, imagínense que yo soy un delincuente, que seguramente en algún momento lo sea o lo haya sido, y no, me meten en preventiva. Yo le pido a alguien que los vaya a apretar. No hace falta, ¿por qué tengo que ir yo? ¿No? Imagínense que soy un delincuente como importante, ¿no? Porque yo entiendo, y acá volvemos a lo que hablaron con Nico en otra clase, si aquello que se quiere resguardar es algo estable y requiere un tiempo corto. Si a mí me dicen, mira, Marcos, te vamos a dar yo soy director de aduana, ¿sí? Y me están investigando y dicen, miren, démosle preventiva a Marcos o pongámosle una consigna. Supongamos que la consigna no funcionó, ¿no? Que no hay otro medio, vamos a suponer. Me dan preventiva porque vamos a ir a secuestrar los expedientes de la aduana. Eso tarda un día, ¿no? Me detienen un día, van a la aduana, sacan todos los expedientes de mi oficina y a mí me dejan de nuevo en libertad.
Digo, porque si yo los voy a prender fuego, una vez que me los sacaron de mi posesión, no hay chance que los prenda fuego, salvo que me meta en el juzgado, golpee al guardia, suba, amenace al escribiente, me lleve... Bueno, ya cometí un montón de otros delitos. Es como Pablo Escobar metiendo una tanqueta en el Tribunal Superior de Justicia. Bueno, si pasa eso, no sé si la preventiva sirvió para algo de don Pablo Escobar, porque metió una tanqueta para hacer volar un edificio. Digo, no sé si esos fines se garantizan con esa acción, ¿no? Pero esto de el medio o la posibilidad de entorpecer la investigación también es muy poroso. Porque pese a que intentemos todo el tiempo, yo creo que pasar de el dato numérico a una discusión es positivo, ¿sí? Porque en realidad, si a mí yo cometí un homicidio o estaba investigado por un homicidio y era inocente siendo investigado, me daban la preventiva automática. Imagínense, de más de 8 años, homicidio de 8 a 25, iba preventivo. O sea, no había posibilidad de esquivar esa situación. Díaz Besone y Barbará entran a discutir esta situación, el Código Federal lo recepta, pero la discusión que tenemos hoy en día, y que es una que planteó Brusone, y yo el texto no se los mandamos, pero se los voy a mandar en una conferencia, a ver si lo tengo por acá, no, en una conferencia en Perú, es esto: ¿cómo definimos el riesgo procesal? ¿Estamos de acuerdo todos y todas qué es riesgo procesal? ¿No? Que la preventiva solo opera con riesgos procesales, o que las medidas de coerción, de restricción de la libertad personal, cual sea, tiene que tener como fundamento los riesgos procesales. Y esto lo tienen en el Código de la Ciudad, ¿sí? El Código Procesal Penal Federal y el Código Levene. Para su tranquilidad y aumento de confusión, los artículos de medidas cautelares son operativos en aquellas provincias que no está operativo el Código Procesal Penal Federal. Así que la discusión del 316 y el 317 ya está fuera de sí. Hoy en día, cuando ustedes piensen en prisión preventiva a nivel federal y en la justicia ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la discusión es Código Procesal Penal Federal, que establece, como hizo Díaz Besone y Barbará, esta discusión: riesgo de fuga, peligro de fuga e entorpecimiento de la investigación. Pero vuelvo un poco a lo que decíamos al principio. ¿Cómo construyen el riesgo? ¿Qué es un riesgo? Ahora con el COVID todo es un riesgo. Pero digo, más allá de eso y de que vivimos atentos al riesgo, digo, ¿cómo medirían o cómo harían una regla que opere en todos los casos para cuantificar el riesgo? Porque la idea del código es establecer reglas de procedimiento. Yo les doy un decálogo de reglas de procedimiento. Le digo, bueno, solo va a haber preventiva en si puede fugarse, si puede entorpecer la investigación. Bien, buenísimo. Yo les pregunto ahora, en el caso concreto, o cuál es la regla que van a usar para todos los casos para saber si hay uno de estos dos. Y para mí tendría que haber hechos o actos reveladores, digamos, que indiquen que existe el riesgo, como que tuvo una actitud, tomó una postura como que pone en peligro, como sería la amenaza, hechos concretos, digamos. No creo por un riesgo abstracto, digamos, por la posición del imputado o demás. Bien, no caer en el derecho penal del enemigo que arrancamos al principio de la clase con el buen padre de familia es un buen punto, ¿no? Como un buen norte para tener alerta a ese fantasma que nos corre. Quizás el otro buen norte o sur es pensar la inocencia del imputado. Y acá los textos que tenían para hoy de Sergi, Vegués y de la Rosa pivotean en estas dos ideas. La racionalidad de la medida, ¿sí? Como decía el compañero, que tenga indicio en algo que haya ocurrido en el procedimiento. Si no es, no, porque me caes mal, porque no tenés familia, porque no tenés recursos, porque no tenés esto, o porque tenés esto, te vas a fugar, ¿no? Y acá Sergi y dos autores que tenían para hoy plantean, bueno, tiene que ser racional, con base a hechos, y tiene que ser progresivo, ¿no? No podemos imponer la medida más gravosa. Ahora bien, salvo alguno o alguna tiene otra idea de cómo imponer riesgos procesales, cómo construirlos,
Por ejemplo, si hay una cierta, digamos, el que se está investigando tiene unas pruebas muy importantes y por ahí hay riesgo de que desaparezcan, ¿no es cierto? Como usted decía, para el tema de tenerlo para poder recuperar ciertos documentos o ciertas cosas. No sé, por ejemplo, alguien que va a robar y tiene todo una cantidad de cosas robadas y ya se sabe más o menos, lo están investigando. Entonces lo detienen para poder ir a allanar a ver si están las cosas, porque puede hacerlas desaparecer o las puede vender. Bien, Para- si yo sé que, como dice la compañera, que el imputado tiene en su poder una cantidad de material probatorio que lo puede hacer desaparecer, no me gusta, no es muy feliz la frase, pero que puede eliminarlo, lo que yo puedo hacer es, sí, detenerlo y volver con esta idea de Sergi, de la proporcionalidad, por un tiempo mínimo, hasta que yo le sustraiga las pruebas y luego lo dejo en libertad. Y esos podrían ser, el problema es que no están definidos en el código, ¿sí? Y el problema de esta clase, de todos esos textos que aparecieron de golpe un martes a la tarde en el WhatsApp, tiene que ver con que no están definidos en el código. Y esta idea de progresividad, que en algún momento fue mucho más protectora de derechos, porque pasar de, depende del tipo penal que te toque, vas o no, preventivo o preventiva, a tengamos una discusión relativa a los riesgos procesales, como dicen ustedes, se sujetó al proceso, cuántas veces vino, tiene prueba, hay que detenerlo por un momento, no tiene prueba, como decía Eugenio antes, bueno, ¿qué material probatorio tenemos? ¿Qué nos falta? ¿Qué posibilidad hay? ¿Qué certeza hay? Tuvo un problema durante un momento, cuando se llegó a consolidar, y el Código Federal inclusive lo consolidó normativamente, como esa discusión no fue gratis, ¿sí? Desde la entrada en vigencia del Código en el 94 hasta el 2006, esto era una discusión constante. Los jueces y las juezas decían, ¿está en la ley? Sí, aplico la ley. Ustedes me dirán, no, pero el precedente, Díaz Besone y Barbará y los riesgos procesales y el prohomine y el 75 inciso 22, y pueden traerme toda la argumentación que quieran, fantástica, pero el juez o la jueza decían, la norma no dice esto, ¿sí? A mí no me importa lo que usted entienda sobre el precedente de la Cámara de Casación y sobre el precedente de la Cámara de Apelaciones Barbará y Díaz Besone. Si la norma no lo dice, yo no tengo por qué acatarlo. Yo soy juez o jueza, aplico las normas. Este argumento lo habrán escuchado muchas veces, en muchos lugares diferentes, y ustedes le van a decir, no, pero el precedente, pero les van a decir, la teoría del precedente o la aplicación de precedentes es para un sistema jurídico que no es el de Argentina, ¿sí? Y más cuando el precedente no es el de la Corte. Entonces, había una discusión todo el tiempo relativa a riesgos procesales versus, por decirlo así, aplicación automática de la norma sin prueba en contrario, que lo van a encontrar en Barbará y Díaz Besone como principio iure et iure contra principio iuris tantum de posibilidad de establecer prueba en contrario. Esa consolidación se fue dando con el tiempo, en parte, perdón, por las discusiones de la facultad y de estas materias que pugnaban por decir, no, miren, estos precedentes son interpretaciones y es lógico que los apliquemos, que obtuvieron su consolidación en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, hoy Código Procesal Penal Federal, ¿sí? Que positivizó en la norma y eliminó de una vez y para siempre la idea de el monto de pena como criterio para establecer la restricción a la libertad. Y dijo, lo que va a regir en la Argentina y lo que es acorde al principio de inocencia son los riesgos procesales. Ahora bien, ¿qué pasó? Cuando saben que hay algo bueno, siempre hay algo malo. Si vieron Star Wars, un lado de la fuerza equilibra el otro lado de la fuerza, y pese a la sanción, algunos se ríen, otros ni la vieron, si no la vieron, véanla, es muy importante, pese a la sanción y a la consolidación de esta idea de los riesgos procesales, empezaron a aparecer los fallos que teníamos para hoy, ¿sí? Que dentro de la idea de riesgo procesal, porosa y bastante vidriosa, que no tenemos definida en el código como qué es un riesgo procesal, empezaron a meter la mano, ¿sí? O el diablo metió la cola por ahí. Pero bueno, empezaron a meter la mano y a socavar de alguna forma
esta idea de riesgo procesal y cómo se consolidaba el riesgo procesal. ¿Alguno o alguna vio esta vuelta? Como para no seguir hablando yo tanto. En relación a lo que se valoraba para no hacer lugar a las excarcelaciones, o sea, la mayoría de los fallos, Cámara terminaba revirtiendo esa denegatoria, pero, o sea, los argumentos que utilizaba la instrucción o los tribunales orales, ¿sí? Bien, sí, ustedes me dijeron, o veníamos charlando, que los riesgos procesales tenían que ver con la sujeción al proceso, tenían que ver con la posibilidad de destruir pruebas, tenían que ver con la racionalidad y la proporcionalidad de la medida. Ahora bien, en los fallos que teníamos hoy, estas 4 situaciones empiezan a ser entendidas, quizás no desde el principio de inocencia, o quizás no tanto con el principio de inocencia como regla interpretativa. Ahí lo que yo les pregunto es, ¿dónde vieron alguna situación en la que sí haya aplicado, alguna en la que no tanto, o que les haya hecho ruido? A mí algo que me hizo ruido del fallo de Vudú es que lo que dice Sergi en su artículo es que el riesgo procesal y la aplicación de una medida preventiva tiene que basarse, digamos, exclusivamente en circunstancias objetivas. Y lo que específicamente dice el juez en el fallo de Vudú es que no solamente va a contemplar circunstancias objetivas, sino que además va a hacer hincapié en circunstancias subjetivas, haciendo alusión a esto del eventual poder residual que puede tener la persona por haber ocupado el cargo que ocupó en su momento. Es como que me parece bastante contradictorio que por un lado, digamos, tengamos a los fallos que mencionamos antes y toda una doctrina que dice, bueno, las circunstancias tienen que ser objetivas, y tenemos un juez que dice, no, bueno, las subjetivas también. Como que me hace mucho ruido. ¿Qué juez es? ¿Saben? Lijo. Es un buen dato. Lijo. Ariel Lijo. Bien. Es Comodoro Pi. Es Comodoro Pi. Es Comodoro Bien. Pi. Y lo que dice Comodoro Pi. es para un funcionario que trabaja en los tribunales de Comodoro Pi, con asiento en la ciudad, federales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con relación a esto, es en parte de lo que dice la compañera. El fallo en un momento habla de criterio objetivo para definir el riesgo procesal y en un momento se mete con derecho penal del enemigo. Así, ¿no? Como en un punto y coma dice, todo bien con los hechos, pero es corrupto, ¿no? Y haciendo mención también haciendo mención y trayendo a colación también otras investigaciones en curso por otro delito. Bien, ¿alguno o alguna encontró algo más en ese fallo? Yo encontré uno en el de JGC, el de violencia de género, Sí. que habla de la seriedad del delito y habla de como de peligro de fuga, porque como que no sé, había hecho muchas, o sea, decía, si realmente pasó, obviamente no vamos a juzgar acá, pero si realmente pasó, es como muy efectiva la condena y son una cantidad de delitos interesantes. Bien, y vuelve a traer la idea de que está todo el tiempo en esta discusión, que es la idea del riesgo. La idea del riesgo, ¿qué posibilidad hay de que te vayas a fugar? En este caso, en el caso de la violencia de género, que es Fernández, lo que están diciendo es, bueno, mire, si usted amenazó al testigo 40 veces, yo tengo quizás datos objetivos con base en la realidad de que lo va a hacer 41. Digo, más allá de que hay una especie de... Sí, Guadalupe. No, que además, claro, dicen que como que se lo citó y no iba, como tipo, te dimos oportunidades. Bien, ahí hay un tema. Diferente es decir, este tipo o tipa es un violento en el argumento, a decir, este tipo o tipa fue citado 40 veces al tribunal y no vino, ¿sí? En el caso de Vudú se ve claramente, en el argumento del hijo es, Vudú es blanco, porteño, varón, cis, vive en Puerto Madero. Si se va por la calle caminando, yo creo que en Ezeiza la gente se va a dar cuenta que se quiere fugar. Digo, no había muchas chances de que pudiera eludir el acceso, no había mucho peligro de fuga posible. Entonces, sobre el dato objetivo,
de esto que decían ustedes, arraigo, que vaya al tribunal, fue todas las veces, que tenga un abogado, tenía uno caro y bueno, entonces estaba, fue a derecho, declaró todas las veces, nunca se movió del domicilio, estaba el criterio objetivo cancelado, no había un dato objetivo de la realidad para suponerlo. Entonces se construyó, y acá es lo peligroso de los riesgos procesales, cuando construimos subjetivismos o idea de enemigo del riesgo, de determinado tipo de personas que por sí son más peligrosas que otras, o que van a eludir el riesgo, el accionar de la justicia, ¿no? Sí, además, incluso respecto de los coimputados también hace una diferenciación, porque a nosotros no los procesan con prisión preventiva. De los Porque que ahí Que resulta evalúan llamativo porque durante todo el desarrollo de la sentencia viene hablando como que los tres, digamos, participaron del peculado, y al final dice, bueno, pero Vudú es peor porque fue ministro de Economía, como algo así. y vicepresidente. Porque aparte hace especial énfasis en eso. Bueno, eso es un problema. Dice que no puede dejar de soslayarse que el nombrado ejerció el cargo de ministro de Economía y de vicepresidente, que lo ubicó en las esferas de influencia del poder estatal durante un extenso periodo. Bien, ¿el de Barata lo leyeron, el de la Cámara Federal? Porque el de Barata que es la doctrina Irursun, es como un 2.0 del de Vudú. Pero ¿no? a Barata no le dan la preventiva. Pidieron prisión preventiva y no se la ponen, no le ponen preventiva al final. No. Pero ¿qué es lo que argumentan? ¿Cuál es el riesgo procesal del sujeto? Segundo, estoy tratando de buscarlo. Es que lo tengo acá impreso y... Es bastante parecido al de Vudú. Eso que le ponen en tensión o que le dicen que es un riesgo es que sea o haya sido funcionario público, ¿no? Y esto, que es lo que estamos discutiendo en todas las clases, que tiene que ver con el rol de la pena, que tiene que ver con cómo establecemos, es cuál va a ser la regla. Acá hay una regla implícita en esa doctrina que para mí es lo peor que le pasó en la Argentina, dentro de las cosas malas que le pasaron entre ese periodo de fallos de Comodoro Pi, que es decir, funcionario público igual se va a fugar. ¿Puedo, Marcos, ¿Sí? un segundo? Sí, Nico. No, y un poco retomar con esto algo que había... Perdón, buenas tardes, no los había saludado, entré un poquito tarde. Un poco retomar algo que mencioné otra vez y que lo está diciendo Marcos. Digamos, que esta doctrina es mucho más peligrosa e hipócrita que la que existía antes de Barbará y Díaz Besones. ¿Por qué? Porque la discusión antes de Barbará y Díaz Besones, desde el punto de vista de, bueno, presunción de iure de iure, igualdad ante la ley, para todos un mismo criterio, qué sé yo, contra los que dicen presunción iure tanto, que es una discusión honesta, donde uno puede pensar de una manera o de la otra. Ahora, esta doctrina de la que estamos hablando, de la mal denominada doctrina Irursun, es muy peligrosa porque se construyen, o perdón, se inventan riesgos procesales cuando en realidad lo que está detrás es, bueno, volvamos a una prisión preventiva como forma anticipada de aplicación de pena o como forma de demostrar espectacularidad frente a determinados sectores de la sociedad o de medios de comunicación, pero nada de lo que se dice ahí son peligros procesales reales. Entonces, el peligro que genera esta situación es, bueno, se da un discurso de peligros procesales que es muy tramposo, porque cuando uno escarba, por eso la importancia de, bueno, ojo, veamos, ¿cuáles son los peligros procesales? ¿Qué elemento tienen? Porque estamos haciendo, y es complicado, estamos haciendo futurología de lo que puede llegar a ser el imputado, porque ni siquiera sabemos, ¿no? Esto de, bueno, por ahí dio mal el nombre, digamos que es un elemento que usualmente se utiliza, perdón, de un nombre falso como peligro de fuga, pero después el tipo por ahí se va a portar bien, ¿qué sabes? Con esto estoy tratando de dar una explicación provocativa del argumento, pero esto de, no,
porque hay peligro de fuga, porque hay peligro de fuga. Bueno, pero ¿por qué hay peligro de fuga? Entonces hay que escarbar. Por eso digo que a mí me parece mucho más honesta la discusión pre-Barbará que la que generó la doctrina de Iruso, porque es, bueno, pará, che, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo hacemos para meter presa a gente de manera anticipada? Tenemos el palario de Avesones. Ay, a ver, ¿qué hacemos? Pará, no podemos volver para atrás de Avesones, no podemos volver para atrás de Avesones. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pará, y metemos los ríos procesales. Que fue funcionario, que va a ser funcionario, que puede ser funcionario, que fue un funcionario de alto rango, qué sé yo. Ahora, no hay ningún dato de un llamado telefónico a testigos apretando, no hay ningún dato de que le allanaron la casa y que cuando lo estaban por allanar, el tipo estaba con toda la documentación, un cipo y un coso de alcohol para quemar toda la documentación, o que se estaba yendo, lo agarraron en la puerta de Ezeiza subiéndose al avión. Nada de eso estaba presente. Entonces, vuelvo a repetir, me parece muy hipócrita y muy peligrosa esa doctrina. Perdón, Marcos. Con relación a esto que les decía Nico, yo siempre que lo veo, o siempre que está esta clase, me quedo pensando, ese mismo tribunal, el que dictó por lo menos Vudú, tiene o tenía para el día que dictó la causa de Vudú investigado al presidente, a Mauricio Macri, y era funcionario público, era el presidente, pero nunca le dictó una prisión preventiva al presidente por ser funcionario público, o a ninguno de sus funcionarios por ser funcionario público. Y acá no tiene que ver con qué lado de la grieta le guste más, que les cuento que no es del 2011, sino que es de la Zanja de Alsina, y si van al Museo Nacional de Bellas Artes, los invito a ver La Vuelta del Malón, que les muestra cómo de 1862 ya había una grieta en la Argentina, que bueno, sigue, ¿no? No es algo, no inventamos nada, sino esa obra de verdad. Si tienen un momento cuando se pueda ir, vayan al Museo Nacional de Bellas Artes a ver La Vuelta del Malón, y es hoy, pero hace 150 años. Más allá de esto, lo que les quería decir es que no importa si ustedes piensan que esto es lawfare, que no es lawfare, que el juez adicto al kirchnerismo, esa cuestión no importa. O sí, les puede importar más o menos, pero no está en la discusión. La discusión está en construir un riesgo procesal subjetivo. ¿Por qué es peligroso esto por lo que dice Nico? Todos hicieron teoría del delito, la mayoría, y cuando les hablan del derecho penal alemán, del Tercer Reich, todos dicen, no, esto es terrible, el enemigo del pueblo alemán, construir la idea de que alguien, por ser funcionario público, negro, judío, lo que sea, denle el argumento de la persona perseguida en el momento histórico que quieran, es el enemigo, y por eso hago una construcción que no tiene que ver con hechos de la realidad o de la causa para encerrarlo o aplicarle un castigo, es un problema. No porque pensemos solamente que moralmente está mal, yo pienso que moralmente está mal, sino que este argumento habilita todos los argumentos que ustedes quieran habilitar para hacer cualquier cosa. ¿Sí? Como dice Zaffa, si ustedes empujan una pared, el dique desborda. Y en derecho material nos hace rápidamente, decimos, no, derecho penal del enemigo, subjetivismo, derecho penal de autor, y saltan las alarmas todo el tiempo. Pero en la discusión procesal que está en el noticiero todo el día, quizás, o que está en boca todo el día, no es tan evidente que atrás de riesgo procesal lo que se filtra es derecho o pretensión punitiva, obligación de castigo, mandar a alguien a una jaula, preventivo, con base a algo que no tiene que ver con lo material, sino con lo que es. Como decía Nicolás, expresidente, ¿no? Secretario de Estado, diputado, el nombre que le quieran poner. También podría ser empresario, empresaria, lo que se les ocurra. En algún momento fue enemigo del gran pueblo alemán, pero bueno, ¿no? No importa la categoría que le quieran poner, el problema es que el argumento esté atrás de esto, y parte de los fallos que teníamos para hoy, o los fallos que teníamos para hoy, eran para pensar esto. Porque lo que está atrás es lo que dice Nico. Lo que está atrás de esto es cómo construimos un riesgo y cómo intentamos un poco que los riesgos tengan que ver con lo real. ¿Sí? ¿Alguno o alguna quería decir algo? Yo, justo cuando habías dicho el tema de la pena, en Barbará hay una parte que dice, en el
sí es un problema, ¿sí? Y estar encerrados o encerradas es un problema porque a uno le genera un mal. Al 2 por 1, porque decía con el exceso de la prisión preventiva, que decía que se contaban, un día de la prisión preventiva contaba como 2 de detenido, con el tema de la pena, de la Sí, ejecución. porque es un inocente detenido un día, Claro. dicen, bueno, por lo menos que valga el doble. Y con eso les quiero hacer una pregunta, porque ese me parece un tema que está metido con esta clase. El problema, creo, central de esta clase es la idea de riesgo procesal, y si aceptamos que algunos delitos sean por sí riesgosos. Digo, si uno comete administración fraudulenta o mal desempeño del funcionario público, si esos delitos tienen que tener prisión efectiva automática, prisión preventiva automática, porque parte del argumento de Irursun es funcionario público preventivo. Funcionario público, relación residual de poder. Si se imaginan, ese argumento es cualquiera que tenga, como el que ustedes, el sujeto que describieron al principio, que tiene poder económico, del que quiera, debería estar preventivo o preventiva. Imagínense si tiene un jet. Yo digo, tiene un jet, se va a ir, agarra, se va al Palomar, agarra el jet, se vuela y no hay ley de derribo en Argentina, se nos escapa, ¿no? Pero más allá de eso, lo que les quería decir es que lo que está acá atrás de la discusión es si nosotros vamos a tener dentro del riesgo procesal la idea de hechos que lo sostengan, idea subjetiva, que yo les propongo que la descartemos porque me parece un poquito peligrosa, o la idea del tipo de delito. Los otros fallos, Flores, Fernández, que tenían para hoy, tocan otros delitos en los cuales, pese a tener una trascendencia muy fuerte por el bien jurídico tutelado, por decirlo así, hay una discusión de la proporcionalidad. No se habla de el sujeto como el homus delincuente que va a cometerlo de nuevo, sino que se hablan de hechos. Y esto tiene que ver con algo que quizás, y acá sí les quiero preguntar, porque acá es donde por ahí nos hace más ruido, es, ¿estamos de acuerdo que sobre la idea del inocente investigado en el proceso penal, la preventiva es un problema porque restringe un derecho a alguien que no es culpable, no está condenado, ¿sí? Y el riesgo en expectativa posible es una discusión, ¿no? Bueno, puede salir y matar a la denunciante o al denunciante, puede salir y cometer otro delito. Ahora yo les pregunto, ¿esta proporcionalidad, progresividad e idea, en esta parte les parece bien? ¿Sí? Más o menos. ¿Alguna le parece mal? Sería buenísimo que a alguna le parezca mal, ¿no? Pero el riesgo, eso no sería como la peligrosidad, que yo me acuerdo que en derechos humanos me dejaron muy claro que no podía dársele preventiva a alguien por la peligrosidad. O sea, como No que se es medio puede, discriminador ya, porque ahí sale eso de, bueno, quién es peligroso, quién no. Y podría haber yo otras comparto, medidas. Perdón. podría haber otras medidas, la progresividad seguro que tiene que operar para no llegar a la preventiva, y la peligrosidad es derecho penal de autor, o derecho procesal penal de autor. Ahora yo les pregunto, en eso quizás estamos todos más o menos de acuerdo, porque en derechos humanos o hay un estándar, por lo menos normativo, si no están de acuerdo, que dicen que deberían evitar argumentos que hagan pie en esto. Pero si la persona está condenada, ¿a ustedes les parece bien que aceptemos el riesgo o que no aceptemos el riesgo? Yo le digo, bueno, cumplió 2/3 de la condena y lo vamos a dejar salir y monitorearlo. ¿A ustedes les gusta la idea o que haya cambiado su condición de inocente a condenado les cambia la ecuación de la discusión? Depende. ¿De qué depende? Porque el problema no es el tiempo que haya pasado. Puedo decir, bueno, cumplió 2/3 de la condena, libertad condicional o libertad asistida, lo que vos quieras decirle. Pero el punto, creo yo, ya pasa a ser derecho penitenciario. Es dónde pasó ese 2/3 de la condena. Porque si la pasás en tu casa, bueno, está bien, pero si la pasás en el penal de Seiza o en el penal, como vos decías, en el penal de Batán, y no sé qué es lo que si es la misma persona que entró.
si esa persona entró como una persona que, nada, le había afanado a alguien, no sé, le robó hizo un motochorro, no sé. Entró como motochorro y capaz que salió como un asesino, no sé, porque tanta violencia dentro de la cárcel y que salió otra persona. Entonces me parece que es más del proceso, de dónde pasa ese tiempo, que de si son 8 años o 2 años, porque me parece que la cárcel cambia a las personas, para bien o para Bien. mal, ¿no? Pero Bueno, yo comparto con lo que dicen y creo que esta es una situación sobre la que todo el tiempo vamos a estar discutiendo, o que en la medida de los riesgos procesales la discusión está todo el tiempo acá, o en la aplicación de una medida de restricción de la pena, de la libertad. Porque cuando aplicamos otra medida menos gravosa quizá no nos hace tanto ruido, pero cuando implica la misma sanción o la misma medida que el condenado, porque la preventiva es en el mismo lugar, de la misma forma, con las mismas condiciones, salvo que no tiene progresividad ni siquiera, o sea que no te sirve para salir antes o para lo que sea, no se hace. Perdón, pero Sí. está bien, sí, pero la prisión preventiva a la hora de la ejecución de la pena se computa como parte de la pena, con lo cual es como si hubiese iniciado con anticipación a cumplir la pena en caso de que haya una... Claro, pero ahí te iba a decir, Sol, el caso de que lo condenen. Porque En si caso de que haya una si no lo sentencia condenan, ¿qué le firme. devuelve al pobre ñato ese Claro. tiempo de prisión de libertad? Y bueno, y si no lo condenan, de alguna violento. manera habrá que resarcir ese Unos tiempo. pasos, le damos unos pesitos para Pero- recuperar el tiempo perdido, no sé. Pero no es, Profe, no es solo quiero- resarcir, Quiero me incluir. parece. No, es que no. A ver, no hay plata Es que te pague esta irresarcible ventana, eso. muchachos. No hay, y chicas, no hay plata que te pague esta Por eso. No, lógico, yo lo sé. Profe, también Pero bueno, no- en el no- caso de que se lo... no se puede, yo creo que también se tiene que circunscribir en el tipo de delito que se está investigando. No es lo mismo alguien que, no sé, yo vivo acá en el conurbano en Lanús, que no es lo mismo, no sé, lo que me pasó antes de ayer, entran al chino, no sé, roban una golosina. No es lo mismo ese tipo de delito contra alguien que mató a alguien. No, sin duda. Yo igual, y con esto, para meter un poco más, bueno, Marcos ha dicho algo al respecto, pero yo creo que también tendríamos que pensar el problema de la prisión preventiva, porque también lo reduciríamos la discusión en función también de la duración de los procesos. Porque si la prisión, digamos, si los procesos duraran menos, y quizás no cuestionaríamos tanto que una persona esté privada de libertad, no sé, en un delito grave, 3, 4 meses, se hace el juicio, lo condenan. El problema está en que los procesos duran un montón, eso genera que las prisiones preventivas duren un montón, y eso genera también, y esto para los que trabajan en tribunales, por ahí alguna vez les escucharon algo, lo han visto, y está así como en el inconsciente de la tramitación de las causas, hay una, no sé si una tendencia, pero una tentación a condenar a las personas que viven privado de libertad para justificar el tiempo que estuvo privado de libertad. No sé si se entiende. Es complejo esto. Che, pará, este se comió 2 años adentro y mirá, lo condenamos y le fijamos una pena de manera tal que salga en libertad, pero lo condenamos. Entonces es bastante complicado. Pero lo que sí me parece importante, es marcar mucho de lo que nos preguntamos, no es que se va a eliminar, ¿no? las preguntas o los interrogantes, pero lo reduciríamos bastante si los procesos duraran menos, porque donde realmente los casos más emblemáticos que hemos tratado o que se tratan son casos de duraciones preventivas largas. Largas me refiero a de muchos meses o años. Entonces, si lográramos hacer, por ejemplo, que el Código Procesal Penal Federal efectivamente entre en funcionamiento, donde se trata de una investigación preparatoria desformalizada, donde los abogados litigantes, y esto también para que vean que no siempre le pego a los judiciales, dejemos de chicanear las causas para que dilatar, entonces con 20.000 recursos no. Y si realmente concebimos a la etapa de investigación como un paso rápido, importante, para que no cualquier caso vaya a juicio, pero no con la importancia que tiene hoy en día, donde si ustedes analizan los procesos penales de que se inician hasta que terminan con un juicio oral, van a ver
que en la gran mayoría el tiempo que más lleva es el tiempo de la instrucción. El debate siempre es el debate, me refiero desde que ingresa al tribunal oral hasta que se dicta sentencia, es el de menor tiempo. Entonces, gran parte del problema lo podríamos morigerar, no solucionar, pero morigerar o reducirlo ampliamente si tuviéramos procesos más ágiles y de menor duración. Si alguien tiene alguna pregunta, me la hace, y si no, nos vemos la clase que viene. Estudien. Me quedé preocupado con lo de nula coactio de la clase pasada, porque no lo había leído prácticamente nadie. Pero espero que todos lo hayan leído y que vengan muy bien para el examen, que es el 24, ¿no? 24. Les mando un saludo grande. 26. 26, perdón. Lunes. Sí, en realidad yo había hecho una pregunta, pero era más sobre el examen, sobre cómo iba a ser. Sé que es un caso práctico, pero bueno, mandó un mail está bueno, me hiciste acordar, Nicolás, porque iba a decir algo mientras hablaba Marcos, pero no lo quise interrumpir, que está relacionado con el caso. Y el tema de la prisión preventiva es algo, por lo general tiene un problema de prisión preventiva el caso, o de detención o de peligros procesales, y ahí es el ejemplo donde se dificulta a veces la falta de experiencia, porque en la facultad muy pocas veces se evalúa con casos, de caer en la tentación de pegar, copiar y pegar, o de transcribir la doctrina de Barbará o la doctrina de Díaz de Sone para el caso. Y a mí eso no me sirve para nada, ni a ustedes les sirve, porque además ustedes van a tener el material ahí. Lo que ustedes van a tener lo que tienen que lograr es, en todo caso, esas herramientas que le dan la jurisprudencia o la doctrina que vimos en clase para poder bajarla al caso concreto. Si ustedes me transcriben una norma, es más, no tienen que transcribir nunca una norma, ni tampoco transcribir entre comillas lo que dice un fallo, pues yo ya sé que lo tienen ahí. Lo que tienen que poder hacer es bajarlo. Es difícil, pero no difícil porque sea difícil per se, sino porque es la falta de experiencia, que a mí me pasó lo mismo, y que a mucha de la gente, de hecho, no sé si no fue Marcos, que fue recuperatorio, no lo quiso mandar al frente, pero me parece que fue así. Pero hay muchos de los que están acá, que están en la comisión, que se les dificultó justamente por la falta de experiencia. Y principalmente por el tema del tiempo. Es de lo que más se quejan es de que no les alcanza el tiempo. Pero el tiempo alcanza, si lo saben administrar bien. ¿Y cómo lo administras bien? Yo siempre digo lo mismo. Ustedes, cuando agarran el caso y lo leen, otra tentación muy grande es, ven un reflector, un problema, y dicen, acá está, esto. Y se quedan, y le meten, y no ven todo lo demás. Entonces terminan tratando solamente un pedacito del caso. Entonces, nuestra sugerencia es, lean todo el caso, se marcan en un papel, en una hoja aparte, los problemas que ven, y a partir de eso lo van desarrollando. Pero no se queden con lo primero que descubren, porque hay cosas que, hay problemas que los van a ver fáciles, de la lectura, y hay otros que por ahí exige una lectura un poquito más profunda o analítica. El tema es que tienen que poder administrarse el tiempo, porque tienen 1 hora y media, que alcanza, pero en la medida en que administran bien el tiempo. Si no lo administran bien, no les alcanza. Eso le quería decir. Profesor, una consulta. Sí. ¿Nos puede mandar casos de ejemplo para practicar con tiempo en casa y llegar bien para el examen? Sí, vamos a tener una clase, la clase previa. El 22. ¿Eh? El día 22 es clase de repaso donde vamos a... El día 22 les damos parciales de otros cuatrimestres, que obviamente esa es otra cosa. Igual, que ya Nico, en la página de la cátedra también están en una solapita que dice exámenes o virtual, y se meten y tienen casos subidos para practicar si quieren. Ahí también tienen para practicar. Gracias, Maya. Es cierto. ¿Qué iba a decir? Nada. Me olvidé. Pero a lo que voy es la importancia de acostumbrarse a resolver un caso. Porque en definitiva va a ser lo que van a hacer ustedes el día de mañana en la profesión. Yo me sé artículos de memoria del código, pero eso no me hace buen abogado. Lo que me hace buen abogado o mal abogado es, bueno, cómo lo trabajo ese artículo en el caso concreto, porque encima hoy en día tenemos todo, vas en Foley y tenés todo. Entras al SIG y tenés todos los fallos. Lo importante es cómo van a resolver. Y de mañana ustedes van a ser litigantes.
porque por ahora los casos no se resuelven a través de computadoras, algún día por ahí sí, pero mientras tanto los tenemos que seguir analizando y resolviéndolos. ¿Alguna otra pregunta? Si no, los y las libero. Que tengan Muchas un buen gracias. fin de semana. Acuérdense, bueno, una sola cosa, me pongo la gorra un rato, tomémonos en serio, más allá de las discusiones de colegios o no colegios, la cosa está difícil, cuidémonos, cuídense, conozco mucha gente, ustedes son muy jóvenes, pero conozco mucha gente que no es de más de 65 ni nada, que la está pasando muy mal, que está internada con oxígeno, no es joda, es un garrón lo que estamos viviendo, estar encerrados, pero cuídense mucho, es verdad que están todas las... Yo trabajo mucho con sanatorios y médicos en mi profesión, y es verdad que está todo saturado. Nada, le quería decir eso. No es un comentario paternalista, sino que tomemos conciencia, incluyéndome yo también. Les mando un saludo, que tengan buen fin de semana, nos vemos el lunes por este mismo